Hola a todos. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy. Les comento una particularidad. A partir de hoy vamos a estar haciendo un webinar semanal. La semana que viene, ya al terminar el webinar de hoy, se lanza la campaña. Vamos a hacer un webinar de temas continuados. Retomaremos el tema de la verificación del SIL, de las funciones instrumentadas de seguridad que hicimos el año pasado, pero ahora lo haremos continuado para las semanas subsiguientes poder desglosar más temas como la capacidad sistemática, como las restricciones de arquitectura y el cálculo o la cuantificación de la falla aleatoria. Esos son los que van a estar disponibles, 4 webinars en el mes de abril. El día de hoy vamos a estar conversando un tema que fue presentado por un compañero mío, Carlos Guilarte, en las últimas jornadas de seguridad funcional que hicimos en Venezuela. Y el tema es básicamente cuáles son las pruebas que estamos haciendo al SIS y el enfoque del deber ser. Y la pregunta que queremos responder con este webinar o que ustedes se lleven el día de hoy es si realmente estamos comprobando la seguridad funcional con las pruebas que estamos haciendo y cómo la estamos haciendo. Para quienes no nos conocen o se conectan por primera vez con nosotros, nosotros somos una empresa de seguridad funcional y nos especializamos en eso. Somos la única compañía en Latinoamérica que tiene un sistema de gestión de seguridad funcional eh, con procedimientos certificados por, en este caso, Risnology en Suiza. Eh, Tenemos servicios en por lo menos 6 áreas específicas, todo lo que tiene que ver con análisis y peligros de riesgo y evaluaciones de riesgo, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, desde acompañamiento en las pruebas hasta cálculos de la probabilidad de falla en demanda. El ciclo de vida para Fire and Gas, capacitación, tenemos, más adelante lo veremos, 2 programas de capacitación y 2 programas de diplomado. Cyber Security por, digamos, los nuevos requisitos normativos de ISS 1511. Y estudios especiales como Process Safety Management o Alarm Management también están a disposición en nuestra cartera de servicios. Decidimos ofrecer los servicios de la manera que los ofrecemos porque la normativa le exige al usuario final que si va a emplear a alguien que le promueva o que le indique o que le haga servicios relacionados con el ciclo de vida, pues tiene que tener un sistema de calidad. Este sistema de calidad por lo general termina siendo un sistema de gestión de seguridad funcional para garantizar que lo que se produce, bien sea un equipamiento, un transmisor, una válvula o un servicio como hacer un PHA o un LOPA, este acorde con los requisitos de la normativa. Y eventualmente estamos acompañando a nuestros clientes para la generación de competencia, porque todo el que tiene una responsabilidad dentro de alguna de las etapas del ciclo de vida de seguridad, pues debe ser competente para las tareas que va a desempeñar. Estamos trabajando esto desde 2006, atendemos desde Houston hasta la Argentina, todo nuestro personal está certificado para las actividades que desarrolla, bien sea en PHA, bien sea en seguridad funcional o en cyber security. Certificamos todos nuestros procedimientos están avalados por un tercero, en este caso Risnology. Tenemos una alianza fuerte con Risnology que nos permite ser quienes damos los cursos de certificación de web para el norte de Latinoamérica, sobre todo en Venezuela. Desarrollamos nuestra propia herramienta de software y tenemos, como les comenté, 2 programas de capacitación, uno en seguridad funcional y uno en seguridad de procesos. Y esos 2 programas hicieron que pudiéramos generar 2 diplomados avalados por la Universidad Metropolitana en Venezuela, uno en seguridad funcional y uno en gestión e ingeniería de riesgo, que eventualmente lo han visto por ahí en las promociones de nuestras redes sociales. Para iniciar, si eventualmente lo que queremos comprobar es la seguridad funcional, pues me tomo la tarea de poder iniciar con lo básico, que es el concepto de seguridad funcional. Y eventualmente cuando tomamos la decisión de hacer seguridad con un automatismo, entramos en el campo de la seguridad funcional. Pero la seguridad funcional es la parte de la seguridad, de toda la seguridad global de la instalación,
que depende o está relacionada con el propio proceso, la dinámica del proceso, los equipos de proceso y el sistema básico de control, pero que depende que un sistema funcione correctamente acompañado de otras capas de protección. En este caso, el sistema que nos trae a colación el día de hoy para lo que vamos a hablar es el sistema instrumentado de seguridad, que es un sistema relacionado con la seguridad. Entonces, básicamente la seguridad funcional no se puede alcanzar si no tenemos un correcto funcionamiento tanto del sistema instrumentado de seguridad como de otras capas de protección. Viéndolo gráficamente, si nosotros tenemos una gráfica de riesgo, donde vemos que el riesgo del proceso está en la parte superior derecha, el riesgo inicial, pues ese riesgo solamente se reduce bien usando unas capas de protección, que eventualmente puede ser un dique, una PCB, puede ser un sistema de alarma, pero esa reducción de riesgo tiene que estar acompañada posiblemente, si no es alcanzado el riesgo de referencia, por un sistema instrumentado de seguridad, que una función instrumental de seguridad debe generar otra reducción de riesgo adicional. Y entre esos dos conjuntos, que es lo que decíamos en el concepto anterior, pues hará la reducción de riesgo que estamos buscando para nuestra instalación, para cada caso específico. Les recuerdo que una función instrumental de seguridad debe estar diseñada para un peligro en específico, atiende un peligro en específico, la sobrepresión en un recipiente, la baja presión en la succión de una bomba, debe ser especificada de esa forma. Debe haber un peligro al cual yo protejo, y yo seguramente debería estar acompañado, por lo menos para la sobrepresión en el recipiente, seguramente habrá una PCB, habrá un diseño para hacer si se hace inherentemente seguro el recipiente, igual que la bomba, una alta presión en la descarga de la bomba, posiblemente no generará problemas si la integridad mecánica de la tubería está para el shutoff de la bomba, o posiblemente tenga una PCB para esa descarga. Entonces, lo que quería ponerles en contexto es que la seguridad funcional va a depender de esos dos parámetros. Hay una forma de evaluar dentro de la normativa. Esa evaluación normalmente la llamamos en inglés assessment, porque hay una cierta diferencia entre el vocablo en español que en inglés, porque en inglés el assessment la debe hacer un asesor, y eventualmente la evaluación de saber si conseguimos o no la seguridad funcional que andamos buscando con un sistema de protección, pues está basada en una investigación que usa evidencia para juzgar si hemos logrado la seguridad funcional, bien sea con el SIS y o con las capas de protección, bien sea que eventualmente el SIS por sí solo debe dar la reducción de riesgo o esté acompañado con otras capas. Entonces tiene que haber una evidencia para saber si alcanzamos la seguridad funcional. Normalmente esa evidencia, para el caso de la seguridad funcional que debe generar el sistema instrumentado de seguridad, está basado en las pruebas que nosotros les hacemos. Básicamente, el assessment dentro del ciclo de vida de seguridad, de lo que es el estamento y el marco referencial de la norma ISS 1511, pues regularmente se recomienda que se hagan dos etapas. Esas banderitas azules que ven dentro del ciclo de vida, la etapa 1 y la etapa 2, quiere decir que nosotros debemos hacer una evaluación de si alcanzamos o no la seguridad funcional una vez que hemos definido los requisitos de una función instrumental de seguridad a través de las SRS o las especificaciones de requerimientos de seguridad, porque ese es, si se quiere, el documento principal de la seguridad funcional, porque con eso vamos a contrastar si la seguridad funcional o la función fue construida adecuadamente más adelante, o si es mantenida adecuadamente más adelante. Si cada vez que hagamos una prueba vamos a contrastar contra la SRS. Entonces se recomienda que se hagan ese eventual paso entre las SRS y la parte de diseño, porque evitaremos cualquier problema que resulte más adelante si podemos hacer una evaluación, digamos, puntual, justamente cuando definimos qué queremos que haga la función instrumental de seguridad. Y la otra recomendada es que una vez que se termine el diseño, pues podamos evaluar que la seguridad funcional fue alcanzada a través de una evaluación de etapa 2, que básicamente va a preguntar, igual que la etapa 1, si todos los procesos que se destinaron para la seguridad funcional fueron cumplidos, los procedimientos, las competencias del personal, las verificaciones de cada una de las etapas anteriores, y preguntan por todo eso. También, déjame
Ahora que un momento, alguien tiene el micrófono abierto y déjame ver quién es. Ya lo cerró. Gracias. Seguimos entonces. Decíamos que la seguridad funcional debe ser evaluada, y evaluar implicaba eso que les comentaba, revisar que la gente haya sido competente, que el plan, eventualmente la planificación se ejecutó y se cumplió, que todas las verificaciones se realizaron para que técnicamente el sistema instrumental de seguridad cumpla con las disposiciones propias de la normativa, y hay unas que, pues, esos assessments siguientes, etapa 3, etapa 4 o etapa 5, pues ya no es una recomendación per se, sino que es casi que una obligación. ¿Por qué? Porque hacer una evaluación después de instalación, puesta en marcha y validación, que es hacer las pruebas en sitio, ya nos conseguimos con el tema de que ya esto no es un papel, no está todo en papel ni está todo en proyectos, sino que eventualmente vamos a colocar todos los peligros de la planta en línea. Vamos a arrancar la planta y por lo tanto ya dejó de estar en papel la reducción de riesgos, sino que tiene que ser efectiva. Y para eso eventualmente se hace una especie de seguridad prearranque que coincide con lo que dice PCM para que todo esté en sitio y todo se haya podido hacer. Finalmente, en operación y mantenimiento ya hay una obligación de disposiciones de la norma que debemos velar que el sistema instrumentado de seguridad pues mantenga las características con las cuales ha sido diseñado. Si eso es así, pues tenemos que estar probando la seguridad funcional en forma continua durante la operación de mantenimiento, que estamos diciendo que operación de mantenimiento pueden ser 20, 25 años de operación de un sistema instrumental de seguridad dentro de una instalación industrial. Y cada vez que exista una modificación que impacte al sistema instrumental de seguridad o a los riesgos del proceso, pues debe hacerse otra vez una evaluación que diga que sí, que se cumple con la seguridad funcional en ese caso. La pregunta ahora es, si vemos que la seguridad funcional está compuesta por el SIS y otras capas de protección, pues nos vamos a enfocar en el trabajo que hacemos para el SIS. Y nos preguntamos cómo hacemos las pruebas normalmente hoy día. Las pruebas eventualmente las hacemos como si eventualmente esto fuera un proyecto. Y ya hemos visto que el ciclo de vida alcanza etapas más allá de hacer la instalación y puesta en marcha. Entonces, normalmente hacemos unas pruebas de fábrica, donde quien hace la integración, pues normalmente nos indica cuál es el protocolo que se va a seguir para hacer esas pruebas. Y ahí se radica uno de los primeros problemas que tenemos. Nosotros debemos involucrarnos para que las pruebas de fábrica se cumplan en función de lo que nosotros creemos que sea necesario y no lo que crea el contratista de que es lo necesario. El contratista siempre va a ir al default de lo que tiene como prueba FAT, y nosotros debemos hacer un énfasis en probar la mayor cantidad de cosas posible. Luego en instalación y comisionamiento hacemos la prueba de que todo se haya instalado correctamente, se hacen las pruebas de lazo, se hacen las inspecciones sobre los gabinetes ya instalados, sobre lo que supuestamente se hizo en las pruebas de fábrica ya se cerró y se envió para instalación y comisionamiento, y luego hacemos las pruebas en sitio, que es que ya ha comisionado el equipamiento, pues probamos normalmente la funcionalidad de cada una de las funciones instrumentales de seguridad. Eso es, generamos presión, vemos que la lógica corre correctamente y vemos que actúa el elemento final, la válvula o la bomba en específico. Pero nos dedicamos a ver básicamente lo que es el qué debe hacer la función y no qué también la debe hacer. Y eso es algo que discutiremos un poco más adelante. Y por supuesto hacemos la revisión prearranque, que es confirmar que todo, ya hemos quitado los bypass para hacer las pruebas con los testers o con el equipamiento que usamos para hacer las pruebas, y ya queda en línea el sistema con los peligros de riesgo para que se arranque la planta. Esos son, si se quiere, normalmente las pruebas que hacemos nosotros cuando estamos viendo un sistema instrumentado de seguridad, pero entonces, como les decía, lo vemos como si fuese un proyecto. Y una vez que nosotros entregamos la revisión prearranque, pues nos olvidamos de lo que más se debe hacer de ahí en adelante, porque pareciera que ya no es nuestra responsabilidad, pero hay cosas que deben hacerse diferente. Ahora bien, la pregunta que debemos analizar o que vamos a analizar el día de hoy
se resume a ver si comprobando el funcionamiento del sistema instrumentado de seguridad estamos realizando las pruebas necesarias y si esas pruebas necesarias las estamos realizando en forma correcta. Básicamente sería ver si todo lo que estamos haciendo hoy día en la forma en que normalmente lo hacemos, pues alcanza o es suficiente para declarar que el sistema instrumentado de seguridad cumple con la seguridad funcional que le corresponde a él o la porción de la seguridad funcional que a él les corresponde. Entonces veámoslo dentro del marco de lo que dice la normativa o que la normativa nos recomienda. Lo primero que debemos tener es que debe haber un marco de gestión de seguridad funcional que permita controlar las actividades, organizar al personal, planificar las actividades y que eso pueda, digamos, llevar a buen término la seguridad funcional asociada al sistema instrumentado de seguridad. Para eso se genera un marco donde todas las actividades deben estar planificadas, cada fase del ciclo de vida debe ser verificada. Verificar, para los que no han estado recientemente con nosotros, bueno, verificar simplemente es hacer que las actividades que se hicieron para la construcción, diseño, operación, puesta en marcha del sistema instrumentado de seguridad se contrasten contra los requisitos de la norma. Entonces, básicamente es ver que todos los requisitos de la norma se cumplan para cada fase en específico en términos de las entradas que se esperaban o que se tienen que tener y las salidas que se esperan. Y habíamos hablado ahorita de la evaluación, pero también debemos hacer auditorías para saber que el sistema instrumentado de seguridad o la gestión del sistema instrumentado de seguridad se está llevando en forma acorde y por supuesto hay una gran base de documentación que debe ser compartida entre mucha gente para poder verificar que el sistema instrumentado de seguridad está correctamente diseñado y operándose para que genere la reducción de riesgo que queremos. En la primera fase del ciclo de vida, pues nosotros nos dedicamos a hacer el análisis de los riesgos, hacemos eventualmente, verificamos cuántas capas de protección y si una de esas capas de protección es el sistema instrumentado de seguridad para dar la reducción de riesgo necesaria, y a las que son funciones instrumentales de seguridad, pues generamos una especificación de requerimiento de seguridad que debe decir si una función debe tener un performance de una forma, o sea, debe ser SIL 2 o debe ser SIL 1, debe tener un tiempo de respuesta de 40 segundos, pero adicionalmente tiene que decir qué es lo que debe hacer. Bueno, en caso de alta presión, para un rango o para un setting de tanto, en tantos segundos debería cerrarse la válvula fulana de tal. Todo eso tiene que estar especificado en el SRS para nosotros proceder a un diseño que esté acorde con eso. Y en el diseño muchas veces perdemos de vista que nosotros tenemos que generar no solamente un gabinete con una facilidad de entrada y salida, sino que también tenemos que generar la documentación que sustente la operación y mantenimiento. Eso es decir, que todos los procedimientos de mantenimiento y operación del sistema instrumentado de seguridad ya deben estar realizados en la fase de diseño. Y es una responsabilidad de quien diseña. No podemos entregar el sistema instrumentado de seguridad y luego que en plena operación y mantenimiento estemos viendo cómo vamos a hacer los procedimientos asociados para mantener o para operar o interactuar con el sistema. Ya en el diseño sabemos cuáles son las limitaciones y las capacidades para la interacción con el humano y con la planta y por eso debemos tomar las previsiones necesarias. Y entonces empezamos a tener lo que son los primeros filtros o pruebas y vamos a hacer las pruebas de fábrica. Entonces, como les decía anteriormente, las pruebas de fábrica normalmente esperamos que el integrador pues, nos dé un protocolo. Ese protocolo debe atender directamente a que la SRS se cumpla, pero también tiene que ver con probar el sistema tanto como se pueda. Posiblemente las pruebas FAT se hacen por separado. Yo puedo ir a probar algún sensor en especial, puedo probar alguna válvula en específico por un tamaño o capacidad específico, pero normalmente nos centramos en las pruebas de fábrica del elemento del Logic Solver o del PLC de seguridad. Y simplemente hacemos pruebas de integración de la lógica de programación o el programa de aplicación con respecto a la plataforma de hardware del sistema instrumentado de seguridad o del PLC de seguridad. Y simplemente ponemos algunos simuladores de entrada y algunas representaciones gráficas de la salida para saber cómo se iba a hacer.
Posiblemente nos conseguimos cosas como que las pruebas FAT, el proveedor todavía no tiene todos los elementos, no han llegado de fábrica, entonces pone un elemento que sustituye el que debería estar, y eventualmente empiezan a haber problemas de que quedan muchas cosas abiertas porque se detectaron muchas fallas en la prueba FAT, o algunas, para no decir muchas, y que eso tiene que ser resuelto antes de ir a la instalación y puesta en marcha o antes que sea despachado el equipamiento. Y eso pone en riesgo altamente la seguridad funcional porque yo me voy a ir de la planta donde se hizo la prueba, pero no tengo garantía de que alguien vuelva a tocar lo que yo probé. Se supone que yo lo que debería hacer es probar el sistema, decir, esta es la última versión de software y de hardware, empaqueten eso, pónganle un sello y me lo despachan a planta. No deberían tocarlo más hasta que llegue a la instalación y se haga una prueba que genere otro error. Los errores deberían ser resueltos a la brevedad posible y dentro de la planificación de las pruebas tiene que haber espacio y tiempo y sobre todo tiene que haber una forma de definir qué pasa si algo sale mal, cómo lo vamos a corregir, si es una modificación o si es un cambio. Una modificación, les recuerdo que implica que tengamos que ir a otra fase, por ejemplo, que tengamos que abrir otra vez la fase de análisis de peligros y riesgos, o que tengamos que abrir para hacer un cambio en la SRS, que ya es una fase que está cerrada y verificada. Entonces, debe haber mecanismos para que eventualmente lo que no salga bien, pues pueda ser corregido, pero pueda ser corregido en base a una planificación y que allá de antemano yo pueda saber cuándo una prueba pasa o no pasa. O sea, los criterios de pasa o no pasa son importantísimos aquí y sobre todo la resolución de problemas. Eso por una parte en las pruebas de fábrica. Luego vamos a la instalación, debe haber más que un punch list para saber que todo se instaló correctamente, de que eventualmente la integración ahora de lo que es elementos sensores y elementos finales con ese gabinete se ha dado correctamente, que el cableado está correcto, que la integridad mecánica de los gabinetes y de los elementos de campo están correctas y todo eso debe ser evaluado más allá de simplemente el punch list de instalación. Y llegamos a la parte de validación, que son lo que nosotros normalmente llevamos las pruebas SAT, que son las pruebas in situ. Para el ciclo de vida de seguridad, validación es una etapa más que tiene que ser verificada. Una vez que se hace la evaluación, debemos hacer también el tema de la evaluación del assessment para poder ir a la parte de operación y mantenimiento, pero entonces aquí se presentan lo que creemos nosotros es uno de los tres problemas principales que estamos cometiendo, o tres errores principales lo que estamos cometiendo cuando hacemos las pruebas del SIS, y empieza porque a pesar de que la norma no da requisitos sobre cómo se diseñan otras capas de protección, bien sea una PCB, un dique, lo que sea, sí indica que la seguridad funcional debe ser alcanzada por la combinación de ambos. Si para un determinado peligro en específico yo necesito otra capa de protección que acompañe al SIS, yo debo velar porque ella esté en sitio en el momento de hacer la validación. Llega a hacer las pruebas yo de campo para entregar el sistema instrumental de seguridad y me doy cuenta de que la reducción de riesgo se daba porque habían dos PCB y resulta que ahora en el interín de la construcción decidieron eliminar una de las PCB y ahora la reducción de riesgo no es tal. Entonces, el primer problema es que cuando hacemos la prueba del sistema instrumental de seguridad nos enfocamos en que la seguridad funcional que estamos probando es la del sistema instrumental de seguridad, pero no probamos la seguridad funcional de toda la instalación, porque nos perdemos de vista que yo, en el momento que hago la validación, tengo que contabilizar la reducción de riesgos que hacen otras capas de protección. Y ese es el primer, digamos, omisión que estamos haciendo, porque básicamente nos enfocamos solamente en el sistema instrumental de seguridad. Lo segundo que eventualmente no estamos haciendo tiene que ver con que hacemos para la SAT una prueba funcional. Presión, subió la presión, disparó, el transmisor pasó por el setting, la lógica activó, en tantos segundos eventualmente se activó la salida. Y no probamos más allá de lo funcional. No hacemos pruebas que eventualmente tienen que estar diseñadas desde, valga la redundancia, la etapa de diseño para poder revelar condiciones anormales. Un sistema instrumental de seguridad es 100% funcional si es capaz de dar la seguridad, bien sea evitando
el efecto de elementos externos como evitando los elementos internos. Una falla interna del sistema instrumental de seguridad, bien sea de programación o de hardware, el sistema tiene que ir a una condición segura o le debe permitir a la gente de la planta poder vivir una condición segura, bien sea por una alarma. Esto quiere decir que si eventualmente yo tengo una votación 2 de 3 y eventualmente en algún momento de la instalación de la planta yo puse en bypass una, yo debo asegurar que el sistema de votación que se programó se programa adecuadamente para esa condición. ¿O qué pasa si eventualmente se desconectó un cable y esa posición en la votación 2 de 3 hay uno que está en idle, que está no conectado, y yo puse otro en bypass que hace la aplicación para eso? Entonces, las pruebas van más allá de unas meras pruebas funcionales y debemos hacer énfasis porque ya desde diseño tengamos las herramientas de los casos de pruebas que deberían hacerse en el sistema instrumental de seguridad para que la validación realmente sea completa y podamos validar que tanto funcionalmente como desde el punto de vista del desempeño, la seguridad funcional se dé. Otro ejemplo clásico es que no probamos el tiempo de accionamiento de la válvula. En la SRS dice que la función instrumental de seguridad debe activarse dentro de un periodo determinado para evitar que la condición de peligro se desarrolle y se pierda el control sobre esa condición de peligro. Si nosotros no actuamos en un tiempo determinado, en esa ventana determinada, pues ya no vale el caso de que actúe a postiempo, porque ya la seguridad se perdió. Entonces nosotros no estamos validando que eventualmente la válvula cierre en lo que decía la SRS. Simplemente con que cerró, pues ya damos por sentado que cumplimos con el requisito de la prueba, en este caso las pruebas SAT. Entonces, la recomendación aquí es que eventualmente se tienen que generar procedimientos que vayan más allá de lo mero funcional para que se generen las pruebas correctamente. Y luego de que ya, bueno, arrancamos, pusimos en operación la planta, pues durante la operación y mantenimiento debemos tener una planificación a través de un plan de integridad mecánica que nos permita hacer inspecciones al sistema instrumental de seguridad, que nos permita hacer la prueba, que nos permita hacer mantenimiento y que eventualmente todo eso esté consolidado para generar un soporte suficientemente bueno para la actividad de operación y mantenimiento. Lo que sucede normalmente, o el error que nosotros pensamos que eventualmente se da en esta etapa, es no entender los mecanismos de degradación. Y los mecanismos de degradación pueden ser condiciones de operaciones que no tienen que ver con lo que se había pensado en papel en las etapas de diseño, tiene que ver con que el operador no tiene la capacidad de entender cuál es el problema de colocar una función en bypass, o qué es lo que se deja de proteger, o que el operador de mantenimiento no tiene idea de cuál es el impacto que tiene el hecho que yo no cumpla con la planificación de las pruebas o los ensayos que se deben hacer al sistema instrumental de seguridad en forma periódica, y entonces no entiendo cómo es que la probabilidad de falla en demanda se ve afectada por ese, digamos, tiempo que va a estar en bypass o el tiempo que se dejó de hacer la prueba, y cómo el sistema se va degradando también por condiciones ambientales, por las mismas condiciones del proceso. Y como no tenemos idea de cómo se afecta, pues no tenemos ninguna forma de crear los mecanismos para evitarlo. Decíamos hace rato que ya la norma pone en la última versión de 2016 disposiciones para que algo que se supone que era de sentido común se tenga que hacer, que es que nosotros debemos velar porque el sistema instrumental de seguridad tal cual se diseñó y nos los entregaron para operación y mantenimiento se mantiene en el tiempo. Estamos hablando de 20 años por lo menos trabajando con el sistema instrumental de seguridad. Entonces, para eso también tienen que haber herramientas, un buen programa de integridad mecánica que nos diga cada cuánto yo debo inspeccionar visualmente los elementos, un programa de integridad mecánica que me diga cada cuánto debo probar las funciones instrumentales de seguridad, que no necesariamente van a tener el mismo tiempo de inspección para cada tipo de función. A lo mejor una bomba que tiene un SPER, yo la puedo probar anual, pero a lo mejor un corte de la entrada de proceso a una torre, pues eventualmente eso lo probaré solamente cuando se haga la parada total de la planta. Y entonces ahí entramos en otro dilema, que es saber cuánto es el porcentaje de cobertura de cada prueba. Si decimos que probamos el 100% y que estamos colocando nuevamente todo desde cero, pues sería lo ideal, pero nosotros sabemos que si hacemos una prueba con la planta parada, pues las condiciones de proceso no son las mismas. Por lo tanto, la cobertura de las fallas no debe ser de 100%. Y eso tampoco lo estamos tomando en cuenta. Y, digamos, lo que no se prueba, esas posibles fallas ocultas se van a ir acumulando
en el tiempo hasta que eventualmente se revelan y generan el problema que nosotros no queremos. Entonces estamos hablando de tres problemas básicos. No tomar en cuenta que la seguridad funcional necesita otra capa de protección, no crear casos de prueba suficientemente extensos como para probar la aplicación y para probar el sistema instrumentado de seguridad, y no tomar en cuenta los factores de degradación que eventualmente afectan al sistema instrumentado de seguridad, y de allí la importancia de cumplir con los tiempos de inspección y prueba de cada una de las funciones. Entonces hablábamos de que paseamos por las pruebas de fábrica para eliminar una cierta cantidad de errores y así sucesivamente. Nosotros lo vemos como si esto fuese un filtro. Yo paso por la FAT y limpio una gran cantidad de problemas. En la instalación debo poder liberarme de algunos otros problemas, y en la validación antes de entrar a operación y mantenimiento debería valerme la mayor cantidad, pero no solamente ahí, sino que en operación y mantenimiento debo estar perennemente trabajando sobre la eliminación de problemas a través de la prueba, y que básicamente la prueba va a ser esa evidencia que podemos presentar en un momento dado, o parte de la evidencia que podemos presentar para un assessment que, como decíamos, va a ser obligatorio tanto antes de poner operación y mantenimiento del sistema como durante la operación y mantenimiento y las modificaciones de los sistemas instrumentados de seguridad. Entonces, una de las cosas principales que tiene que tener en cuenta quien está involucrado en las pruebas es que eventualmente su responsabilidad como usuario final es hacer que las pruebas realmente prueben todo lo que dice la SRS. Entonces partimos de que, bueno, ya tenemos una buena SRS, pero ahora tenemos que hacer cumplir SRS y debemos probar cada cosa, probar el tiempo de inspección, probar que las temperaturas son las adecuadas, probar que el tiempo de ejecución sea el adecuado, probar que las degradaciones de las botaciones sean las adecuadas, que el tiempo de bypass sea el adecuado, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la SRS debe ser probado continuamente para asegurar que lo que nosotros dispusimos como reducción de riesgo en el sistema instrumentado de seguridad, pues básicamente se cumple, y se cumple a cabalidad durante todas las actividades. Para quienes hacen diseño, que están en la otra banda del espectro, pues es saber que no puedo dejar de hacer una buena SRS y no puedo dejar de hacer las herramientas, que son los procedimientos, tanto de prueba como de operación, como de mantenimiento, desde la etapa de diseño. Esa es una responsabilidad de quien diseña. Muchas veces no se coloca o no se hace completamente porque quien contrata no lo expresa cabalmente, y por supuesto si no lo contratan, pues yo no lo puedo hacer porque no tengo dinero para hacerlo y no va a estar dentro de mi alcance, pero es bueno que ya poco a poco hemos ido cerrando las brechas de los interlocutores, tanto de quienes contratan como quienes son contratados, para que eventualmente podamos ir coincidiendo en los temas que sí son necesarios y que debemos tener en cuenta todo el tiempo. La reflexión, digamos, final sería saber que la seguridad funcional debe incluir todas las capas de protección, y tenemos que estar pendientes de eso, que el SIS tiene que actuar en forma segura, no solamente para las condiciones del proceso, sino para las fallas internas también. Y nosotros debemos crear pruebas que pongan en jaque al sistema para verificar, por supuesto son pruebas no destructivas, para que se verifique que en condiciones diferentes a la condición de operación normal, el sistema va a responder en la forma correcta. Recuerden que nosotros diseñamos un sistema para que responda a unas condiciones de proceso, pero que también sea intrínsecamente seguro de alguna forma, por decirlo así, para que en caso de una falla interna, pues él también o vaya a, una función, a un determinado estado seguro, o por lo menos dé la indicación para que alguien lo lleve a un estado seguro. Debe diseñarse de esa forma. Debemos entender que el SIL se degrada y que debemos prepararnos para revelar las fallas ocultas, porque básicamente la probabilidad de falla en demanda, que es uno de los principales características de una función instrumental de seguridad, pues se basa en dos cosas muy, muy sencillas: la tasa de falla oculta y el tiempo de inspección. Y si nosotros atendemos esas dos cosas, pues seguramente tendremos un sistema funcionalmente hablando y con la seguridad funcional cubierta. Y las pruebas que estamos implementando son solo una parte de la comprobación de la seguridad funcional, porque estamos comprobando solamente la seguridad funcional del sistema instrumentado de seguridad si hacemos las pruebas en forma correcta. Pero tenemos que velar también porque las otras capas de protección sean probadas. Supongan que yo hago una prueba de la alta presión de descarga de una bomba una vez al año, pero yo sé que cada 3 años las PSB que están en esa línea tienen que salir a mantenimiento y prueba.
y yo debo verificar que tanto una cosa como la otra se lleven a cabo en forma correcta y que los resultados sean los que yo espero para, si no, tomar las acciones que sean necesarias. Bueno, señores, me despido. Ha sido un placer. Dios mediante, nos conectamos el martes aprovechando este tema de la conectividad. Les agradezco a todos que saludaron de todas las partes donde se conectaron porque eso nos hace sentirnos acompañados estos días de cuarentena. Les recordamos, cuídense mucho, cuídense ustedes, cuídense a sus familias, porque eventualmente esta condición va a pasar. Saldremos de esto seguramente como todas las veces la humanidad ha salido de temas como este, pero la idea es que no seamos una estadística más nosotros ni ninguno de nuestros familiares. Así que de aquí les mandamos un abrazo y bueno, vemos si nos podemos conectar el día martes y hablamos un poco de cómo hacer la verificación. Y saludos a todos en México, en Cartagena, en el Zulia, y a mi gente allá en Venezuela, bueno, que se les extrañe, se les quiere mucho y estamos pronto para que nos veamos y nos demos un abrazo físico, un abrazo online. Saludos a Marcos en Perú, a Gabriel en Bolivia, a la gente que está en el Zulia como María Verónica y a mi gran amigo Yoji Mixuta que está seguramente en su casa en Venezuela. Se le abraza y se le quiere un montón. Estamos pendientes Dios mediante entonces para el día lunes.